Esta es la historia de cómo perdí el quintito como pasito en el seminario. Un seminario es un lugar donde se forman futuros sacerdotes. Mi amigo era uno de esos hasta que decidió dejarlo porque le gustaba más, así como la vida mundana, la vida alegre. Pues llegó septiembre de ese año y yo decidí entrar a ese seminario. Ahí, en ese lugar, cada uno teníamos nuestras propias habitaciones que tenían un baño incorporado y así. Yo llegué al seminario y fui haciendo desde ahí, desde ese entonces, mi vida como un joven católico, bien entregado a la religión y así. Pero había cada cual que ahí en el seminario, aparte de perderme entre aceite, oraciones, incienso, yo también me perdía en los otros chicos que llegaban ahí. Uno de estos hombres era Javier, un chico alto, musculoso, pero no tanto, con una cara súper preciosa. Se decía de él mismo que era el típico que tenía a todas las chicas, así como en el bolsillo. Y pues incluso también varios ahí en el seminario deseaban estar con él, cosa que me enteré después. Amigos, en el seminario nosotros podíamos ir a una piscina que estaba en el polideportivo ahí cerca. Y yo seguía yendo para hacer específicamente dos cosas. Uno, me dedicaba a hacer natación para mantener siempre mi figurita, siempre mantenerme así en forma. Y también porque llegaba a inspeccionar y llegaba a echarme un taco de ojos viendo a todos los chicos que llegaban ahí también a entrenar. Un día, mirando a estos chicos, sus espaldas bien formadas, sus pechonalidades, pantorrillas, todo eso a mí me encantaba ver demasiado en esos vestideros. Ahí estaba yo, amigos, cuando de repente entraron dos hombres que se notaba de que eran abiertamente homos. Iban los dos así como explorándose, como pues tomando uno la cosa del otro. Ellos como que andaban bien prendidos, amigos. Cosa que a mí me emocionó demasiado. Pues yo los vi entrar y ellos estaban así como en las duchas, haciéndolo un poquito disimuladamente, pero oigan que yo ya estaba a mil. Uno de ellos tenía una barba bien bonita, un cuerpo bien musculoso, amigos, impresionante. Se notaba así sobre la camiseta que llevaba puesta. Y también, y en un momento, entró Javier. Me saludó y luego nos comenzamos a cambiar. Yo no pude dejar de observarle por el rabillo del ojo. Se veía bien fuerte, unos pectorales bien trabajados, bien marcados, unos brazos y unos abdominales de infarto. Era curioso porque es que fíjense que Javier tenía rastrillado, así como depilado, amigos, desde la rodilla para arriba. Incluso también ahí por el muñeco. Pues cuando se retiró la última prenda para ponerse su bañador, su slip, yo pude contemplar todo aquello, cómo quedó expuesto. Y ahí fue donde yo lo pude observar bien. Qué pena porque no lo voy a usar, pensé yo en ese momento. Nos terminamos de cambiar y luego nos fuimos a entrenar allá a la piscina olímpica. Y él, como tenía otra clase, se fue más pronto, así es que ese día yo me quedé un poquito más tarde. Al salir de entrenar, de estar nadando, me fui directito para la ducha. Y ahí solamente estaba aquel hombre de barba que antes había entrado con el otro, pero él estaba esta vez ahí solo en esa ducha. Pude observar de que él llevaba un bañador así tipo slip, lo cual vi y cuando noté eso yo me emocioné demasiado. Mejor me fui para la ducha para que me pasara un poquito esa rechera, amigos. La cosa es que cuando me metí a las duchas, ahí estaba ese Adonis perfecto, jabonándose y estaba así sin absolutamente nada. Era más o menos la hora del cierre, así es que solamente habíamos quedado él y yo. Y al entrar,
yo nada más le di a la espalda, amigos, me seguía duchando y yo, pues, como soy un gran curioso, a mí me gana la curiosidad a veces, amigos, y yo entonces volvía a ver así de vez en cuando, para ver, observar aquella cosa que andaba él ahí. Eso sí, que yo trataba de hacerlo así con bastante disimulo. En un momento, este salió de la ducha y yo esperé a que me bajara un poquito aquella situación, amigos, porque de verdad la tensión era demasiado fuerte, había demasiado voltaje ahí, que aquello me costó, pues, que se volviera a su estado natural. Cuando ya estaba más tranquilo, salí, comencé a secarme y me senté en una de esas banquitas. Estaba yo ahí casi que tratando de secarme por completo, amigos, cuando de repente voy viendo que este hombre se acerca y viene hacia mí. ¿Te gusta todo esto, no? Porque yo he sentido que no has parado de mirar. Yo me quedé sorprendido porque jamás pensé que me iba a confrontar de esa manera y menos que me iba a preguntar así de directo. Yo le dije, bueno, un poco nada más. Me volvía loco esa cosa monstruosa que estaba a unos escasos centímetros a distancia de mí. Y luego le dije, perdón si esto te ha molestado. Tranquilo, perdón, pero esto te va a costar algo. ¿El qué me va a costar? Le pregunté yo, así como inocente, así como quien no sabe de la cosa. ¿Verdad? Acto seguido, amigos, toma ese monstruo, amigos, y en esa me da como una bofetada en la cara, pero con esa situación, amigos, me golpeó así. Yo me quedé en shock porque jamás pensé de que en esas duchas iba a suceder algo así. Acto seguido, él la direccionó, la colocó así, como queriéndome invitar a que yo hiciera aquella chamba del sorbete. Esto fue así como algún tipo de castigo, pero para mí eso era el cielo, amigos. Nos metimos a unos vestideros y aquí fue donde comenzó todo lo bueno. Oigan, esa cuestión yo sentí como que me iba, no sé, amigos, sentí que me faltaba el aire, que no podía porque esa cosa de verdad que estaba demasiado voluminosa. Traté a como pude de hacer lo que tenía que hacer, pero es que fíjense que no les puedo contar con detalle aquí todo eso que hicimos en los vestideros. Ustedes se lo pueden imaginar, amigos, pero si no se los quieren imaginar, en este enlace que les voy a dejar en esta tarjetita de acá, les cuento de que este relato ya está publicado en mi Patreon para que vayan y lo escuchen así, sin censura. Amigos, estábamos bien felices los dos haciendo ese 9 más 6. Menos mal de que él también se animó pues a hacer esa chamba del sorbete conmigo. Bien entretenidos estábamos los dos en esas cuando de repente escuchamos una voz que nos dijo, en 10 minutos cerramos el edificio. Bueno, la cosa es que nos apuramos para terminar esa faena. Para culminar con esa faena, amigos, nos incorporamos y eso sucedió casi simultáneamente. Estábamos los dos bien emocionados. Él no tenía ni siquiera la más mínima idea de que yo era un seminarista, pero bueno, mientras nos arreglábamos para irnos de ahí, él me dio su número de teléfono y yo le di el mío. Para despedirse, él me dio un beso y me dijo, lo haces mejor que el otro chico. Ah, por cierto, mucho gusto, yo me llamo Diego. Se fue dándome una palmadita así, amigos, en el bumper y yo me quedé pensativo. Al volver al seminario, yo estaba bien pensativo. Yo no sabía qué querían decir esas palabras. ¿Cómo así que el otro chico? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Será que estaba hablando de Javier o qué ondas? Pero bueno, yo seguí con mi vida normal y desde aquel día Javier yo noté que se acercó más a mí y comenzaba a platicarme más. Yo sentí como que se había vuelto un poco más cercano a mí. Antes ni siquiera se me acercaba para decirme hola
y ahora me saludaba y me preguntaba que cómo estaba, que cómo aquí, que cómo allá. Pero bueno, un día, volviendo de la piscina, volvimos a ver a Diego. Vimos a Diego que estaba entrando y saludó hacia nuestro lado y los dos respondimos. Nos quedamos mirando los dos y en ese momento yo lo comprendí todo, amigos. A la vuelta al seminario me contó que él lo había hecho varias veces con ese tal Diego y me dijo que él también se confesó prácticamente conmigo, amigos. Él me dijo que él ya había estado con varios del seminario, los cuales había conocido por ese tal Diego. Miren, este Diego de verdad que se andaba metiendo con muchos seminaristas. Quizás era como su especialidad o lo que más le prendía a él, yo no estoy seguro, amigos. Pero lo que sí les puedo decir es que a mí me encantó cuando me dijo eso. Y lo peor, amigos, es que Javier me dijo que quería hacer de todo conmigo desde el primer día en que me vio. Pero que primero tenía que pasar esa prueba con Diego. Según me enteré después, Diego había dicho ese mismo día de que a partir del momento en que estuvimos juntos y así, él había dicho de que tenía un nuevo alumno. Y por eso es que él se había vuelto un poco más amable conmigo. Javier dormía en el cuarto que estaba enfrente del mío, ahí en el seminario. Así es que esa noche comenzamos a hablar de hombres, de lo que nos gustaba a cada uno y también hablamos del por qué estábamos en el seminario. Casualmente, en una convivencia que había en el seminario, nos pusimos súper malos los dos y nos quedamos completamente solos ahí en el seminario. Y ustedes ya se pueden imaginar todo lo que pasó esos 2 días con él ahí a solas. El primero fuimos nosotros dos solos ahí conociéndonos y haciendo de las nuestras. A todas horas, de muchas formas, en su habitación, en el baño, en el corredor. Miren, a mí me fascinó, me encantó demasiado su muñeco. Lo que les quiero contar es que en el seminario pasó algo que yo nunca voy a olvidar. Y es que fíjense que ahí fue donde yo prácticamente perdí el quintito como pasito. Eso fue totalmente impresionante, amigos. Era la primera vez que yo experimentaba algo así. Como era de esperarse, el día que sucedió eso, yo estaba demasiado asustado. Recuerdo perfectamente que era el mes de mayo y hacía demasiado calor. Así es que los brazos de Javier, su pechonalidad, brillaban y olían a hombre. Comenzamos el juego previo y debía practicar mucho, pues fíjense que Javier de verdad que sabía súper bien todo lo que hacía. Parecía un experto. Bueno, para ese entonces, para ese encuentro, amigos, lo que les quiero contar es que yo comencé siendo el activo. Luego yo estaba en esas, bien entretenido ahí, cuando de repente él me detuvo y me dijo que era su turno. Me dijo que él quería que yo fuera su pasito. Pero oigan, que eso no fue así por así, amigos. Él, ¿cómo les explico? Él hizo prácticamente un ritual para preparar bien esa situación. Dios, él de verdad que era todo un experto en todo eso. Amigos, si quieren saber todo eso que me hizo mi amigo para poder ingresar ahí sin ningún problema, vayan ahora mismo al link que les voy a dejar en esta tarjeta para que escuchen este relato así sin censura en mi Patreon. Creo que bien nos aventamos unos 2 o 3 rounds cada uno ese día. Y cuando pasó ese último, amigos, nos fundimos los dos en un beso y nos quedamos abrazados ahí durmiendo. Oigan, que esto fue súper especial para mí, amigos, porque yo jamás pensé, nunca entré al seminario pensando en que iba a perder, así como que me iban a estrenar como pasito ahí, jamás.
Pero Javier de verdad que hizo un buen trabajo, amigos. Él me dijo al día siguiente que eso lo podíamos repetir todas las veces que yo quisiera y que incluso podía invitar a más gente para que se uniera y estuviera ahí con nosotros. Incluso si yo quería aventarme a algún seminarista o si quería estar en algún grupal con otros seminaristas con los que él había estado, que no había problema, que él podía invitar a cualquiera que yo quisiera. Oigan, como había más chances de tener acción ahí en ese seminario, amigos, les tengo que confesar que yo lo hice con más. Varios de esos seminaristas pasaron por ahí y pues nos dimos gusto. Aunque al estar todos debíamos ser cautos, aprovechábamos para hacer que nos estábamos duchando o algo así. Y ahí no perdíamos tiempo, amigos. Ahí hacíamos de las nuestras. Lo que les quiero contar es que yo varias veces noté cuando mis otros amigos o mis otros compañeros, cuando ya se dieron cuenta de que a mí me gustaba el rollo y que a mí me gustaba divertirme así con ellos, yo los encontré haciendo varias cosas entre ellos. Algunas veces me invitaban para que yo participara también y en otras solamente observaba mientras yo hacía un autodesk o algo así. Pero bueno, Javier me había dicho, amigos, que yo ocupaba un sitio especial para él porque también me comentó de que él nunca había estrenado a nadie, que prácticamente yo fui el estreno de sus estrenos, algo así. Pero que cuando quería estar como a solas con él o algo así, que fuera completamente, que tuviera confianza y que le dijera para así repetir eso que hicimos por primera vez los dos juntos. Fíjense que con Javier también, como dormía justo en la habitación que está enfrente, a veces en la madrugada o a medianoche yo salía y nos dábamos algo express ahí en la puerta o en el pasillo, amigos. Fue toda mi estancia en ese seminario fue de lo más top, súper prendido y todas las experiencias que yo viví mientras estuve ahí. Cuando ya nos graduamos y cada uno se ordenó como sacerdote, los mandaron a diferentes pueblos, a otras ciudades, y luego perdí el contacto totalmente con todos ellos, incluyendo a Javier. Y bueno, esta fue la historia de cómo yo perdí el quintito ahí en ese seminario. Espero que les haya gustado. Y bueno, amigos, por aquí les queda este relato que de verdad estuvo bien, bastante fuerte. Pero es que les voy a decir una cosa, amigos. ¿Cómo es posible de que hayan tantos hombres encerrados? Tanta testosterona ahí y no se les vaya como a mover ahí el piso o les vaya a dar como, así como necesidad de hacer algo o algo así, amigos. Miren, de verdad que esta historia está bien prendida, súper fuerte. En el primer comentario fijado les voy a dejar el link de este relato que ya está publicado en Patreon para que vayan y lo escuchen ahora mismo. Miren, si les gustó este relato, por favor déjenme su bonito like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y activen esa campanita de notificaciones. Les voy a dejar por acá el link de mi Patreon para que vayan y se unan ahora mismo a mi comunidad. Y también les recomiendo estos otros dos relatos que yo estoy seguro de que les van a encantar. Y bueno, sin más preámbulos, amigos, nos vemos hasta la próxima.